Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente, así sea por este medio. Espero que se encuentren muy bien. En la sesión de trabajo del día de hoy, como se han dado cuenta, van a tener dos videos. El primer video es llamado Condicional sí y operadores lógicos. En ese video se encuentra la lógica con la cual vamos a trabajar este tipo de algoritmos, aplicándoles ahora el concepto de los operadores lógicos. En este video, el cual ella he titulado, así como dice ahí en la diapositiva, pseudocódigo y lenguajes de programación, vamos a ver cómo van a quedar nuestros pseudocódigos de ahora en adelante. Los vamos a trabajar de la forma que vamos a ver en estas diapositivas. Antes de salir a toda esta contingencia de la pandemia, cuando estábamos aún en la presencialidad, vimos que las últimas clases de fundamentos de programación fueron muy de teoría, muy teóricas. Llegó el momento de poner la teoría en práctica y de complementar un poco esa teoría que veníamos trabajando. Entonces vamos a comenzar a trabajar en estas diapositivas y vamos a avanzar un poco. Esto que está en pantalla es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a mirar la estructura de un pseudocódigo, vamos a ver cuáles son los tipos de datos, qué tipos de datos maneja el programa PCInt. Vamos a hacer ejemplos de pseudocódigo y vamos a hacer estos pseudocódigos de tal forma que van a ser tan robustos que va a ser muy fácil pasar de pseudocódigo al programa PCInt o CINT, como lo quieran llamar, y de pseudocódigo al C++. Entonces vamos a ir viendo estos ejemplos a medida que avanzamos. Lo que tenemos en pantalla es la estructura de un pseudocódigo. Yo les había dictado esto ya en unas clases antes de salir a todo esto de la pandemia. Tenemos 6 pasos, de esos 6 pasos 2 son genéricos, no hacemos nada, simplemente es inicio y fin. Y tenemos 4 pasos intermedios. El primero de esos pasos intermedios, o el segundo en su forma general, es definir variables. Hasta el momento esto no lo habíamos hecho. Luego seguía la introducción de datos de entrada, que lo habíamos hecho parcialmente. Luego vienen los procesos, o hacemos los procesos necesarios para hacer algún cálculo, y luego ese resultado lo mostramos al usuario a través de la pantalla. Como les había dicho, el segundo y el tercer paso o no los hacíamos o lo hacíamos parcialmente. El segundo paso no lo estábamos haciendo, que era definir las variables que vamos a utilizar. Ahora usted me preguntará, profe, ¿por qué no lo hicimos desde el principio? Porque yo quería que nosotros nos dedicáramos al proceso, que nuestra mente solamente estuviera enfocada en hacer el proceso que me permitiera obtener un resultado para yo mostrarle al usuario, para poder resolver, digamos, que el algoritmo. Pero resulta que nosotros de ahora en adelante vamos a comenzar a definir variables. ¿Y qué es eso? Lo vamos a ver mejor con los ejemplos. Luego vamos a introducir los datos de entrada, que lo veníamos haciendo parcialmente. ¿Y por qué lo veníamos haciendo parcialmente? Porque en un algoritmo yo les decía, no vamos a escribir, por favor digite su número de cédula. No, simplemente asumíamos que teníamos un número de cédula y decíamos leer cédula. Entonces si esa variable se llamaba cédula, decíamos así, leer cédula. Entonces a partir de ahora sí vamos a pedirle al usuario que nos proporcione algunos datos de entrada. Nuestros algoritmos de esta forma van a quedar siendo tan robustos que, como les dije anteriormente, se nos va a hacer muy fácil pasar nuestro algoritmo al programa PCInt o nuestro algoritmo a cualquier lenguaje de programación. En este caso yo voy a utilizar C++ porque sé que están utilizando C++ en el área de lenguaje de programación 1. ¿Qué agregaremos a nuestros pseudocódigos? Bueno, ya dijimos que vamos a agregar primero la definición de las variables. ¿Qué es una variable? Una variable tenemos que verla como una pequeña caja, y en esa caja nosotros la vamos a marcar con los elementos que pueden ingresar a esa caja. Imagínate que tienes la caja y le escribes zapatos. Tú comienzas a ingresar zapatos a la caja y la caja sigue aceptando los zapatos. Pero esa caja es tan inteligente que cuando, por ejemplo, vas a meter un oso de peluche, la caja te dice, no, no puedes agregar un oso de peluche porque yo solamente puedo agregar zapatos. Entonces las variables lo que hacen es eso. Nosotros le declaramos una variable que es cualquier nombre y le vamos a decir a esa variable, tú solamente vas a aceptar valores de tal tipo. Esos valores pueden ser alfabéticos, pueden ser numéricos, pueden ser booleanos o pueden ser alfanuméricos. ¿Cuáles son los valores alfabéticos? Los que solamente contienen letras.
¿Cuáles son los valores numéricos? Solamente contienen números. ¿Cuáles son los valores booleanos? Son aquellos que solamente pueden contener dos posibles valores: verdadero o falso, 1 o 0, true o false. Solamente son binarios, un resultado que puede ser binario, solamente dos posibles valores. Y luego obtenemos el posible valor de que me acepte elementos alfanuméricos. Los elementos alfanuméricos básicamente es cualquier tipo de información: números, letras, pero también símbolos. Esas son las variables por su contenido, por lo que pueden contener esas variables. Pero resulta que las variables también podemos clasificarlas por su uso. Podemos hacerlas o podemos tener variables de trabajo, que es las que hemos venido utilizando normalmente. Tenemos variables que son contadores y tenemos variables que son acumuladores. Estas dos últimas, contadores y acumuladores, no las vamos a ver por ahora, o bueno, al menos en esta sesión no, pero en la próxima clase vamos a comenzar a trabajar con contadores. No vamos a ver la definición, que las variables contadores hacen esto, no, vamos a comenzar a hacer prácticas con ellas y a medida de eso vamos a ver cómo funcionan y ya usted podrá dar una definición sin necesidad de que yo se la dé a usted. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir variables. Como hemos venido trabajando en el programa PCInt y les dije que íbamos a reemplazar el pseudocódigo, nuestro pseudocódigo normal, por el pseudocódigo que nosotros elaboremos en este programa, tenemos que ver entonces cuáles son los tipos de datos que nos acepta este programita. El programa nos acepta 4 tipos de datos. El primero es el tipo de dato entero. Obviamente es un tipo de dato numérico, en el cual solamente aceptan números enteros, sean positivos o sean negativos. Yo no creo que haya necesidad de explicar qué es un número entero. Por el grado en el que se encuentra, me imagino que ya lo saben. Tenemos la posibilidad de declarar también nuestras variables con un tipo de dato que es real. El tipo de dato real nos acepta números también, pero nos permite que ese número tenga lo que llamamos coma flotante o un punto decimal. Como nosotros le llamamos coma flotante, algunos lenguajes de programación, cuando vamos a declarar este tipo de datos, lo llaman float, precisamente por el punto flotante. Entonces ya sabemos que es una variable de tipo numérica. Luego viene el tipo de dato que es carácter, y básicamente aquí aceptamos cualquier cosa. Aceptamos letras, números o caracteres especiales. Pero ¿cuál es la característica fundamental de este tipo de datos? Que no nos permiten hacer operaciones matemáticas. Si yo declaro una variable de tipo carácter y yo agrego el número 5 a esa variable, él acepta el 5 pero como el símbolo que representa el 5, ese numerito que nosotros vemos. Pero no podríamos hacer una operación matemática con ese 5. Yo no puedo sumar ese 5 con otro número porque él no está reconociendo un número, él está reconociendo un carácter, el icono o el símbolo que representa ese número. Entonces, ojo con eso. Luego tenemos el tipo de dato lógico, que como les dije acepta solamente dos posibles valores: 0 o 1, verdadero o falso, true o false. Eso es lo que necesitamos saber acerca de qué tipos de datos nosotros podemos utilizar en el programa, en el CINT. Luego vienen las preguntas al usuario, que es algo más que vamos a agregar a nuestros pseudocódigos. Las preguntas al usuario es simplemente algo que le estamos pidiendo al usuario que ingrese. Nosotros hasta el momento asumíamos que ya teníamos un valor. Por ejemplo, para calcular el área de un cuadrado necesitamos saber cuál es la medida de uno de sus lados, porque para calcularla es lado por lado. Al menos necesitamos saber un lado y el otro lo asumimos porque se supone que es igual. Nosotros ya asumíamos que teníamos ese dato y decíamos leer lado. Y luego decíamos área es igual al lado por lado. Nunca se lo preguntábamos al usuario, sino que asumíamos que ya teníamos el dato. A partir de ahora vamos a comenzar a preguntarle cositas al usuario, como esos ejemplos que están ahí en pantalla, que ya me di cuenta que copié y pegué y no modifiqué el último. Nosotros vamos a preguntar al usuario: dígame su edad, dígame su número de cédula, dígame una nota, dígame cuál es el número que quiere trabajar. Es decir, vamos a pedirle al usuario datos de entrada para nuestro programa. De esta forma vamos a alimentar mejor nuestro pseudocódigo. Entonces la idea es pedirle datos al usuario para alimentar mejor nuestro pseudocódigo y tener un pseudocódigo, como les he dicho, mucho más robusto,
con interacción con el usuario, no solamente asumiendo que ya tenemos un dato, sino pidiéndoselo a una persona más. Entonces vamos a hacer todo a través de los ejemplos. Yo creo que se ejemplifica mejor. La teoría resulta a veces un poco complicada y estas cosas se ven mucho mejor con la teoría. Vamos a tener un primer ejemplo, vamos a hacer 3 en el transcurso de estas diapositivas. Un algoritmo que es llamado sueldo y nos pide el algoritmo calcular el sueldo de un empleado, y para ello debemos tener en cuenta varias cosas: el nombre del trabajador, las horas que trabajó y el valor de la hora, el valor a la cual le voy a pagar esas horas que ya elaboró, que es 25.000 pesos. Aquí me lo dice el enunciado del problema. Esto que está aquí en pantalla era lo que veníamos haciendo tradicionalmente. Declarábamos inicio-fin y asumíamos que ya teníamos el nombre y las horas del trabajador. Entonces le decía leer nombre y leer las horas que trabajó esa persona. Luego podíamos declarar una variable que se llamaba total pago, o con la que usted quisiera, y multiplicábamos las horas trabajadas, que yo asumía que ya las tenía, ni siquiera me las dio el usuario nunca, las horas trabajadas por el valor de lo que me dice el programa o el enunciado que vale esa hora de trabajo. Al final esto me hace un cálculo que se guarda en la variable ahora mismo que se llama total pago. Al final muestro el nombre del trabajador y el total pago. ¿Por qué muestro el nombre del trabajador? Porque aquí dice que debo tener en cuenta el nombre del trabajador. Si solamente tengo el nombre del trabajador y no hago nada con él, no lo muestro al final, el enunciado no me lo estaría pidiendo, ¿sí? Pero entonces quiero hablarles de este 25.000 que tenemos aquí. Esto se convierte en una constante. Me están diciendo el valor de la hora trabajada es 25.000. Es una constante ahora mismo porque el nombre del trabajador puede variar. Va a llegar otro trabajador que no se llame Luis, sino que se llame Pedro. Eso puede variar. Entonces el nombre del trabajador es una variable. Las horas trabajadas. Resulta que Luis trabajó 10 horas al día, pero Pedro trabajó 7. Entonces también es una variable. Pero resulta que 25.000 pesos es una constante porque a ambos le voy a pagar la hora al mismo precio. Pero es una buena práctica hacer que esos 25.000 pesos estén dentro de una variable, y ya les voy a explicar por qué y cómo se hace. Vamos a convertir entonces ese pequeño pseudocódigo que tenemos en 5 líneas, vamos a agregarle una línea más, y esa línea más lo único que hice fue agregar esta tercera línea que está aquí, y es declarar una variable más que se va a llamar valor hora, y le voy a decir que valor hora es igual a 25.000 pesos. ¿Qué más cambió en este algoritmo? Simplemente que en total pago, miren aquí cómo estaba multiplicando directamente por el número, y acá total pago estoy multiplicando las horas trabajadas, que lo guardé en esta variable, por la variable que me contiene el valor de la hora a la cual yo le voy a pagar al usuario o al trabajador. ¿Por qué? Imagínate que este pseudocódigo crece tanto que ya yo tengo 50 o 60 líneas de código. Si a mí me dicen entonces que para el próximo año ya la hora de pago no será de 25.000 pesos, sino de 30.000, a mí me toca buscar por todo el pseudocódigo donde utilicé el valor 25.000 para reemplazarlo por 30.000. En cambio, si yo trabajo de esta forma, yo solamente voy a buscar aquí la variable donde yo le declaré que costaba 25.000 pesos y le cambio el valor. Aquí entonces no escribo 25.000, sino 30.000 pesos, y el resto entonces del programa sigue trabajando exactamente igual. Entonces es una buena práctica, es aconsejable que este valor, que es una constante, al igual se lo asigne a una variable, al nombre de una variable, por si en algún momento cambia. Solamente voy a cambiar el dato una sola vez y no tengo que ir cambiándolo o buscándolo en un algoritmo o en un programa que quizás ya tenga muchas líneas de código. Entonces lo único que hice fue agregar entonces una variable para cargarle el valor de esa constante. Siguiendo entonces con este primer ejemplo, llegó la hora de definir variables. Dijimos que eso era lo primero que íbamos a hacer con respecto a lo que no hacíamos anteriormente. Para definir variables se pueden hacer de dos formas. Primero, el tipo de variable y luego el nombre de esa variable, que aquí está el ejemplo. Entero es el tipo. Acuérdate que aquí en entero también puede venir carácter, puede venir booleano, ¿sí? Que a ese es el tipo que me estoy refiriendo. Luego viene valor 1, que es el nombre que yo le acabo de asignar a esa variable.
También tenemos otra forma que es palabra reservada, que en algunos lenguajes de programación va cambiando, por eso no escribo una sola, sino palabra reservada. Luego viene el nombre de la variable y al final el tipo. El ejemplo de eso es esto, que es similar a lo que vamos a hacer ahora mismo, que es definir. Definir es la palabra reservada. Luego viene valor 1, que es el nombre que yo le estoy asignando a esa variable, y luego le estoy diciendo que valor 1 va a ser un número entero. Entonces, para hacerlo así, esto era el pseudocódigo que teníamos en la diapositiva anterior, tal cual como está. Teníamos las mismas 6 líneas y lo vamos a convertir en esto que está aquí. Mire que ya llevamos 8 líneas de código. Damos el inicio y ahora vamos a comenzar a definir o a nombrar nuestras variables. Yo defino la variable nombre como carácter. ¿Por qué como carácter? Porque una persona puede tener cualquier tipo de nombre y yo no voy a hacer una operación matemática con ella. Entonces yo puedo guardarlo en una variable de tipo carácter. Entonces defino un nombre, que es donde voy a guardar los nombres que me ingrese el usuario, de tipo carácter. Y en la siguiente línea defino las horas que el trabajador laboró, el valor de la hora, que ya sé que es 25.000 pesos, y el total pago como real, porque es un número que me puede llevar una coma decimal por algún lado. Entonces, estoy definiendo un nombre como carácter y estoy definiendo tres variables más de tipo real. Son las únicas dos líneas que agregué. Esas líneas que están allí marcadas son las nuevas en comparación a este algoritmo que era el que venía trabajando. Si se dan cuenta, el algoritmo va creciendo de a poco, pero esto lo va a hacer más robusto y mucho más fácil para pasar a un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué hice? Definí variables. Solamente he definido variables. Vamos a seguir vamos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué es lo que viene ahora? Vienen las preguntas al usuario. Recordemos que las preguntas al usuario nos sirven porque son datos de entrada que va a utilizar nuestro programa. Ya no voy a asumir que tengo un valor, sino que se lo voy a preguntar realmente al usuario. Y estos valores los voy a guardar en las variables que acabo de declarar en el paso anterior. Eso era lo que teníamos en el pseudocódigo anterior. Quedó con 8 pasos porque habíamos definido las variables en el paso 2 y en el paso 3. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de esta forma. Mira que ya llevamos 11 líneas entonces. ¿Qué línea me cambió aquí? Cambió la línea 5. Le estoy preguntando al usuario, yo voy a escribir algo en pantalla y le pregunto al usuario, ¿cuál es el nombre del trabajador? O ingresa el nombre del trabajador. ¿Y dónde lo estoy guardando? Lo estoy leyendo, es decir, este leer dice que voy a guardar ese nombre que me digitó el usuario en una variable que se llama nombre. Y este nombre es una variable de tipo carácter. ¿Listo? Ahora le pregunto al usuario algo más. Ingrese la cantidad de horas trabajadas. Y esas horas que el usuario me ingrese las voy a guardar en una variable que se llama horas trabajadas, o bueno, realmente está resumido, hrs-trap. Y hrs-trap, si se dan cuenta, está definido como una variable de tipo real. Es decir, ya le pregunté al usuario por algo, ya no lo estoy asumiendo, estoy haciendo una pregunta al usuario. Y queda de esa forma. Vean que ya van 11 pasos. Desde el primer algoritmo que hicimos, que tenía 5, luego fuimos creciendo y mire que ya llevamos 11 pasos. Estos 11 pasos, digamos que podemos dejar así nuestro algoritmo. Ya contiene todos los pasos que debe contener un algoritmo normal. Los pasos que contenía un algoritmo normal eran esos 6. Los vimos al principio. Inicio, definíamos las variables, introducíamos los datos de entrada, que eran las dos cositas nuevas, paso 2 y 3, luego realizábamos los procesos y luego mostrábamos los datos de salida. ¿Dónde está el inicio? En nuestro pseudocódigo, que lo tenemos de este lado, aquí está el inicio. Y lo comparamos entonces con los pasos que debe tener un pseudocódigo. Estas líneas me indican entonces dónde defino las variables. Las variables las defino en las líneas 2, 3 y 4. Defino nombre como un carácter y defino estas variables que están aquí como real. Y además asigno el valor de la hora a una variable. Entonces en estas 3 líneas de código estoy definiendo las variables que voy a utilizar. En estas 4 líneas de código siguiente es donde yo pido los datos de entrada. Se los estoy pidiendo a un usuario, a un tercero,
a una persona que me va a manejar el programa, digamos. Le estoy pidiendo que me ingrese un nombre del trabajador y estoy guardando ese nombre del trabajador en una variable que se llama nombre y ya sé que es de tipo carácter. Luego le pido al usuario que me ingrese una cantidad de horas trabajadas, lo guardo en una variable que se llama horas trabajadas y esta variable es de tipo real. Luego realizo los procesos y el proceso simplemente es una multiplicación entre el total de horas trabajadas y el valor de la hora y eso me da un valor, ¿cierto? Que está guardado en esa variable que se llama total pago, que al final la muestro y como la muestro entonces me coincide con este paso que se llama mostramos los datos de salida y tenemos ahí el fin. Si se dan cuenta, entonces cumplimos ahora con todos los pasos que nos requiere un pseudocódigo y nuestro algoritmo ya quedó de tal forma tan robusto que se nos va a hacer muy fácil pasarlo a un lenguaje de programación o a nuestro programa Sein. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar el pseudocódigo, es decir, este que hicimos anteriormente aquí, estos 11 pasos, los vamos a pasar a Sein y va a ser muy sencillo, va a ser casi similar. Esto entonces es el pseudocódigo que teníamos y así nos va a quedar si lo hubiéramos trabajado en Paint. Me tomé el trabajo de hacerlo anteriormente, esto está funcionando. Si usted quiere, pausa el video, transcribe y prueba que realmente funciona. Entonces, ¿dónde están los pasos? Están aquí. Inicio, que es el inicio del algoritmo, lo tenemos aquí arriba. En Paint nos toca asignar un nombre para ese algoritmo. Algunas personas cuando trabajan pseudocódigos, al lado de donde dice inicio, abren paréntesis y escriben el nombre del algoritmo. Por eso yo se lo señalo aquí. Algunas personas lo hacen así, otros no, no es obligatorio. Lo importante es el contenido que se encuentre dentro. Las líneas 2, 3 y 4, que es donde defino los caracteres, mire cómo lo hago entonces en el programa Paint. Luego entonces viene pedirle los datos de entrada al usuario y lo hago en estas líneas y miren el programa donde está. Luego hago el proceso y muestro el resultado y al final, pues el final del algoritmo. ¿Qué necesitamos entonces para nosotros convertir algo de pseudocódigo a cualquier lenguaje de programación? Saber, investigar, consultar, preguntar cómo se hace algo en ese lenguaje específico de programación. Profe, ¿cómo así? Yo aquí acabo de decir que estoy definiendo la variable nombre como carácter. Yo necesito averiguar cómo defino una variable de tipo carácter en cierto lenguaje de programación, en cualquiera. Puede ser C++, C Sharp, Visual Basic.net, JavaScript, cualquier lenguaje de programación. Usted debe averiguar cómo se define un nombre como carácter o cómo se define una variable como carácter. Entonces ya usted no lo va a escribir así, sino como lo diga ese lenguaje de programación. Entonces así se haría en Paint, no hay mucha diferencia porque Paint es un programa que nos permite trabajar en lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que manejamos nosotros mismos. ¿Dónde quizás lo vemos mejor? Vamos a pasar ese pseudocódigo que ya hice al programa C++. El pseudocódigo es el mismo y el resultado en C++ es el siguiente, es ese que está ahí. También está funcionando, si usted quiere entra a la página web esa que estamos utilizando, que utilizan ustedes, y transcribe el programa y ejecútelo para que vea que funciona. ¿Dónde está el inicio de mi pseudocódigo? ¿Dónde está en el programa C++? Está en este lugar, entre las líneas 1 y 5, porque esto lo exige el programa C++. Él exige que en el inicio yo tenga el numeral include, donde incluyo unas bibliotecas que se llaman IOStream, luego que utilice los nombres de espacios estándar y que comience el cuerpo del programa dentro del inMind, que es el principal, el void. Entonces, esto lo exige el programa, esto me toca averiguarlo a mí, pero el pseudocódigo, esto que está de este lado, ¿cómo lo paso entonces a código C++? Sencillo. Aquí yo sé que tengo que definir un nombre como carácter. En C++ nos utiliza la otra forma que teníamos de declarar variables. Primero utilizamos el tipo de la variable y luego el nombre que le vamos a asignar a esa variable. El tipo de la variable es de tipo string. Usted tiene que averiguar entonces qué tipo de variables acepta este lenguaje de programación. En este caso, el tipo de dato carácter
C++ lo guarda en algo que se llama string. Entonces yo lo convierto en string, le agrego el nombre y el punto y coma es obligatorio al final de cada línea de código en el C++. El float es el tipo de dato que utiliza, o así le llama C++, al tipo de dato que es real. Entonces yo declaro primero float, horas trabajador, valor hora y total pago. Aquí hay una diferencia con respecto al algoritmo. En el algoritmo mis variables tenían guión medio y en C++ tienen guión bajo. ¿Qué pasó? Yo trabajé primero el algoritmo y lo pude hacer así, pero no permite C++ que los nombres de las variables contengan entonces un guión medio dentro de dentro de la declaración del nombre. No puedo hacerlo. Me imagino que él cree que sería un operador matemático y lo toma como un error. Entonces me tocó declararlo con guión bajo. ¿Eso qué significa? Que yo debo tener en cuenta las reglas del lenguaje de programación al cual voy a transcribir mi algoritmo. Pero sin embargo, en esta línea que es la 7 de C++, lo único que hago es declarar como un valor real o de coma flotante tres variables: horas de trabajador, valor hora y total pago. Vengo aquí al pseudocódigo, declaro una variable que me está guardando un valor constante. Y aquí estoy haciendo exactamente lo mismo, lo único que agregué fue el punto y coma. Luego busco la forma de preguntarle algo al usuario. Las preguntas al usuario en pseudocódigo yo simplemente decía escribir y entre comillas le preguntaba algo. En el C++ se hace de forma diferente. Tengo que escribir cout, utilizo este par de símbolos que son de menor que, y entre comillas escribo lo que le voy a preguntar al usuario y obviamente cierro con punto y coma. Eso es la línea 5 que tengo aquí. La línea 6, que es leer, es decir, asignar lo que el usuario me guardó a una variable. En C++ lo hace de esta forma. Cin utiliza entonces ahora dos símbolos de mayor que y luego el nombre de la variable al cual le voy a asignar ese resultado. Esto que estoy haciendo aquí entonces son los datos de entrada. Fíjense que siempre lo voy marcando del mismo color. Estos son los datos de entrada. ¿Dónde hago el proceso? El proceso lo hago aquí, es exactamente igual. Lo único que tiene entonces es un punto y coma al final. Fíjense que es exactamente igual a lo que trabajé en el algoritmo, en el pseudocódigo, perdón. Y al final muestro los resultados. Aquí yo lo estoy mostrando en dos líneas para que no me salga pegado, pero muestro los resultados y cierro el fin del algoritmo. Si se dan cuenta, este algoritmo que yo acabo de crear, este pseudocódigo, perdón, miren cómo se transcribe a C++ y no tuve que cambiar mucho. Simplemente debo tener en cuenta las reglas del programa que estoy trabajando para poder hacerlo de forma correcta. Vean cómo un pseudocódigo que al principio eran simplemente 5 líneas, ahora las convierto en 11, pero está tan robusto que puedo pasarlo casi a cualquier lenguaje de programación solo teniendo en cuenta las reglas del lenguaje de programación que voy a utilizar después. Para nuestro segundo ejemplo, entonces tenemos que vamos a desarrollar un algoritmo que permita determinar si una persona es apta o no para votar, teniendo en cuenta si la edad es mayor a 18, pues entonces la persona es apta para votar, y si no, si es menor que 18, entonces no podría votar. Sé que este ejercicio hizo parte de los que hicieron para lenguaje de programación la sesión anterior. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta los tres procesos o las tres etapas para nosotros resolver cualquier tipo de problema de este tipo. Vamos a tener entonces en cuenta las tres etapas para resolver cualquier tipo de algoritmo. Primero debemos entender el algoritmo, qué nos están pidiendo, y vamos a hacerlo de una forma muy particular. Tengo entrada, proceso, salida, que es los pasos genéricos que debería tener cualquier programa informático. Vamos a agregar entonces qué necesitamos en cada uno de esos pasos. Como entrada, vamos a ir analizando el ejercicio. ¿Qué necesito como datos de entrada? Necesito la edad de la persona, ¿cierto? ¿Qué más voy a necesitar? Y necesito el 18, el número 18. La edad de la persona es la que va a digitar ese usuario cuando le preguntes, por favor ingrese una edad. Lo voy a guardar en una variable que se llama edad. Y necesito el 18, ¿por qué?
Porque el 18 es un límite, es el límite que me dice si la persona es apta para votar o no es apta para votar. Muchos de nosotros nos quedamos solamente hasta aquí donde dice edad. Pero entonces si nos damos cuenta, el ejercicio nos proporciona más datos que nos sirven como datos de entrada. Luego que sigue, luego sigue el proceso y es donde comparamos la edad que me ingresó el usuario con el límite. En este caso el límite es 18. Entonces el proceso puede ser de dos tipos. Si la edad es mayor o igual a 18 o si la edad es menor que 18. Dependiendo del resultado de ese proceso, viene una salida. Si la edad es mayor o igual que 18, la persona es apta para votar. Pero si la edad es menor que 18, no es apto para votar. Tenemos entonces allí un primer algoritmo, una primera forma en la cual podemos comenzar a trabajar este algoritmo. Tenemos inicio y fin, leemos la edad, así lo hacíamos anteriormente, leemos la edad, no la hemos preguntado al usuario, y luego viene nuestro condicional si. Digo, si la edad que es mayor o igual a 18, entonces voy a escribir es apto para votar. Ahí termina mi primer condicional si. Luego abro otro condicional si y digo, si la edad que es menor a 18, entonces escribir no es apto para votar. Esta forma me funciona, sí me funciona, pero hay una forma más óptima de hacer este mismo ejercicio y es hacerlo de la siguiente forma, utilizando el si no. Inicio, fin, ya lo teníamos, leo la edad nuevamente, la cual la asumo y nunca la pregunto hasta el momento, y luego viene la parte de nuestro condicional, que en este caso es el condicional sí. Yo pregunto, si la edad que es mayor o igual a 18, entonces vienen las líneas de código, si eso es real, si eso es verdad, entonces yo escribo apto para votar. Si no, escribo no apto para votar. Si nos damos cuenta, ambos algoritmos funcionan casi idénticos, pero en el algoritmo, en el segundo que estamos mirando por acá, a pesar de que nos ahorramos una línea, también estamos utilizando un sí más complejo, un sí complejo, no un sí simple, para resolver este ejercicio. Y esta sería una forma más óptima. Realmente estoy utilizando un solo condicional sí. Así que a partir de este momento vamos a trabajar con esta forma que tenemos de este lado. Les dije que teníamos eso, de que íbamos a trabajar de esta forma. Y ahora esto lo vamos a convertir en este nuevo algoritmo que tenemos aquí. ¿Qué agregamos? Agregamos lo que dijimos que nos hacía falta para finalizar un algoritmo o para tener un algoritmo con los pasos que les di al principio. Teníamos un inicio y teníamos un fin. Son genéricos, no hacemos nada ahí. Luego definíamos las variables que íbamos a utilizar. Aquí en la línea 2 yo acabo de definir la edad y una variable que le voy a llamar límite como un número entero. Tú tienes edades cerradas, tú no tienes 18.5 años. Eso no le interesa al sistema. Usted le dice tiene 18. Por eso en algunos formularios dice edad cumplida. No, yo tengo 18 y medio. No, tienes 18 hasta tanto no cumplas los 19. Entonces por eso yo lo declaré aquí como un valor entero. Ahora, ¿qué hice? Acabo de establecer que esta variable límite le acabo de dar un valor de 18. Listo. ¿Por qué? Ya ustedes saben por qué. Porque dado el caso que yo no esté trabajando este programa aquí en Colombia, sino en otro país, y que la mayoría de edad ya no sea de 18, sino de 21, por ejemplo, yo simplemente cambio el 18 por el 21 y el resto del programa funciona bien. Y no tengo que buscar en todo el algoritmo dónde está el 18 para cambiarlo. Entonces es una buena práctica que una constante se la asignemos a una variable y luego utilicemos solamente la variable. Luego entonces para las revisiones y posibles cambios es mejor trabajarlo de esta forma. Entonces si nos damos cuenta, mira que nos creció el algoritmo desde 8 líneas hasta 11, en donde tenemos la definición de las variables y también estamos introduciendo datos de entrada. Le hago la pregunta al usuario, por favor escriba su edad, y esa edad la guardo en una variable que se llama edad. Y a partir de ahí entonces sí comienzo a hacer todo el proceso. Esto entonces, este recuadro azul, es la forma en la que vamos a comenzar a trabajar nuestros algoritmos de ahora en adelante. Deben tener todos los pasos: inicio, definición de variables, datos de entrada, procesos y salida. Esos son los 5 pasos que necesitamos. Una vez terminado nuestro pseudocódigo, así como este que tenemos marcado en el recuadro,
estamos listos para pasarlos a cualquier lenguaje de programación. En este caso vamos a hacerlo primero, vamos a pasarlo inicialmente de pseudocódigo, ese que acabamos de hacer, al programa Cint, y aunque el cambio no es mucho, no es mucha la diferencia porque se hacen ambos casi en lenguaje natural. Ese era el pseudocódigo que acabábamos de hacer y nos queda de esta forma al pasarlo al lenguaje Cint, al programa Cint. Puedo decir lenguaje Cint porque ellos utilizan también sus propias normas. Entonces sí puede que podamos llamarlo un lenguaje de programación, aunque es un lenguaje de programación muy básico. Aquí están entonces todos los pasos que necesitamos para que se cumpla en lenguaje Cint nuestro algoritmo o nuestro pseudocódigo. Tenemos el inicio, en Cint le podemos dar un nombre, el cual no lo habíamos tenido en cuenta por acá. Les había dicho que algunas personas al lado de inicio abren un paréntesis, escriben el nombre y cierran el paréntesis. Y así es la forma de nombrar, digamos, un algoritmo en el pseudocódigo. Luego comienzo a definir la edad y el límite, se hace de la misma forma. Fíjense que la línea 2 es exactamente igual. Luego el límite, que es 18 años, para decirle igual en el programa de Cint, yo tengo que utilizar estos símbolos, el menor que y un guión, que hace como una flechita, y esa flechita me indica que le estoy dando el valor de 18 al límite. El resto del programa es casi exactamente igual, funciona lo mismo. Entonces así de sencillo se pasa de pseudocódigo a Cint. Por eso les dije que de ahora en adelante nosotros podemos reemplazar nuestro pseudocódigo por líneas de código en Cint, porque nos queda exactamente o al menos muy parecido. Entonces yo podría aceptarle cualquiera de estas dos. Si usted quiere trabajar el pseudocódigo así, me parece muy bien, pero si lo quiere trabajar en el Cint, también se lo voy a aceptar. Ahora entonces veamos el paso del pseudocódigo a C++. El pseudocódigo que teníamos era ese, serán los 11 pasos que nos había resultado, y a C++ nos queda de esta forma. Ya ustedes saben que entre la línea 1 y 4 de C++ es el inicio, es algo obligatorio dentro del programa que tenemos que utilizar. Luego comienzo a definir, desde la línea 5 comienzo a definir mis variables. Digo que int, porque es de tipo entero, edad y límite. Cierro con punto y coma siempre. Entonces acabo de hacer la segunda línea que tenía en mi pseudocódigo. Luego digo que el límite es igual a 18. Cierro con punto y coma. Si nos damos cuenta, a diferencia de Cint, aquí yo sí puedo utilizar el igual para asignarle 18 a la variable límite. Acá yo sí puedo utilizarlo. Son unas pequeñas diferencias que les digo. Tenemos que respetar las reglas del programa hacia el cual vamos a migrar nuestro pseudocódigo. Le pregunto al usuario a través del Cout, por favor escriba su edad, y leo lo que el usuario me escribió con esta línea Cint, y lo guardo en la variable que ya yo declaré por acá encima como entero, que es edad. Hago la comprobación lógica, ya esta comprobación sabemos que está funcionando, y pregunto que si la edad que es mayor o igual a 18 va a pasar algo, ¿cierto? Entonces mando un mensaje de salida. Si la edad que es mayor o igual que 18, entonces usted es apto para votar. Si no, la única forma que quede es que sea menor que 18, entonces Cout, un mensaje hacia el usuario que diga usted no es apto para votar. Si se dan cuenta, es muy sencillo el paso entre pseudocódigo y otro lenguaje de programación una vez que ya tenemos aplicados todos los pasos, los 6 pasos para hacer un pseudocódigo. Aquí tenemos un ejemplo más. El ejemplo 3 es el último que haremos. Dice desarrollar un algoritmo que permita determinar si una persona gana o pierde una asignatura. Recuerde que la nota no puede ser mayor que 5 ni menor que 1. Este ejemplo fue uno de los que nos quedó en nuestra área, fundamentos de programación, en la clase anterior. Vamos a trabajarlo igual que trabajamos el segundo, vamos a hacerlo paso por paso. Recordar entonces que un algoritmo tiene esos 3 fases que están en pantalla: entrada, proceso, salida. Y de nosotros, a medida que identifiquemos qué hace parte de los elementos de entrada, qué hace parte del proceso y qué hace parte de la salida, es decir, una vez entendamos el algoritmo, se nos va a hacer mucho más fácil trabajar. Nosotros no podemos simplemente trabajar
de una leímos y ya a trabajar, no, hay que entenderlo. Entonces, desarrollar un algoritmo que me permita determinar si una persona gana o pierde una asignatura. Simplemente con leer el enunciado, yo me imagino que necesito una nota para saber si la persona gana o si la persona no gana. Vamos entonces a ver qué hace parte de cada uno de los procesos. ¿Qué necesito para la entrada? Necesito una nota. El usuario me va a digitar una nota o yo voy a obtener una nota de alguna parte, pero necesito una nota. Necesito el 5 porque el 5 es mi límite superior. Necesito el 1 porque el 1 es mi límite inferior. Acuérdense que el mismo ejercicio dice que no puede ser mayor que 5, es decir, ahí tengo mi límite superior, y no puede ser menor que 1, ahí tengo mi límite inferior. Pero además de eso hay algo que no me dice el ejercicio, pero está implícito en él, y es el 3. El 3 entonces es la nota mínima para ganar o la nota requerida, pero yo la necesito tener en cuenta. No solamente puedo tener en cuenta el 5 y el 1. Si el usuario me digita una nota, yo necesito compararla con algo para saber si se gana o si se pierde. Entonces inicialmente yo necesito como entrada al menos tener en cuenta esos 4 valores. En el proceso que voy a necesitar algunas comparaciones, ¿cierto? Algunos requisitos, algunas condiciones. ¿Cuáles son mis condiciones? Si la nota es mayor que 5, no puedo utilizar esa nota. Si la nota es menor que 1, no puedo utilizar esa nota. Entonces esas dos condiciones me van a provocar que yo tenga una salida que me va a decir el número no es válido. Pero ahorita lo vemos cuando lleguemos a la salida. Necesito preguntar si la nota es mayor o igual que 3. Esto que me va a permitir saber si se ganó la materia. Y la otra condición es preguntar si la nota es menor que 3. Eso me va a permitir saber si la materia está perdida. Como salidas que voy a obtener 3 posibles resultados. Si ganó la materia, si perdió la materia o si la nota que ingresó el usuario simplemente no es válida. No creo que necesite más, entonces ya podríamos comenzar a trabajar. Entonces debemos entender el algoritmo, el ejercicio antes de comenzar, digamos, a codificarlo. Una primera forma de comenzar a hacerlo puede ser así, utilizando estos 15 pasos. Algunos de ustedes sé que pueden intentar hacerlo así. ¿Qué de especial tiene esta forma de trabajar? Solamente estoy utilizando condicional si, es un condicional si sencillo y luego utilizo otro condicional si debajo y otro condicional si debajo y otro condicional si debajo. Si nos damos cuenta, yo le digo inicio, leo la nota, estoy asumiendo que la nota ya la tengo, así como trabajamos anteriormente, y le digo que si la nota es mayor que 5, entonces escriba nota no válida. Digamos que aquí el usuario ingresó el número 6, entonces nota ahora vale 6. Nota es mayor que 5, entonces sí, entonces me va a escribir nota no válida. Luego voy a pasar al segundo condicional si, recordemos que vale 6. 6 es menor que 1, no, entonces simplemente no entra aquí, este condicional no lo va a hacer, se lo brinca. Si nota es mayor o igual a 3, entonces él va a seguir evaluando y va a seguir evaluando la siguiente condición. Supongamos entonces que no es 6 lo que ingresó el usuario, sino que es 3,5. Le me va a preguntar, ¿la nota es mayor que 5? No, entonces no hace nada porque no hay una opción de si no aquí. Brinca a la siguiente opción, digamos que es esta. Si nota que es 3,5 es menor que 1, entonces no se cumple, ¿cierto? Entonces esto no hace nada, se pasa a la siguiente condición. Si nota es mayor o igual que 3, entonces escribir ganó. Esto sí se cumple, ¿cierto? Entonces el programa en la pantalla nos escribe ganó. Si la nota es menor que 3, entonces escribir perdió. Esto no entra porque la nota no es menor que 3, es mayor que 3. Luego por fin termina el programa. Pero esa no es la mejor forma de hacerlo. La mejor forma de hacerlo es esta que tenemos acá, utilizando el si no desde el principio. Vamos a ver cómo funciona. Tengo el inicio, obtengo la nota de algún lugar que aún no sé cómo, no se lo he preguntado al usuario, asumo que la tengo, y digo que si la nota es mayor que 5 o que si la nota es menor que 1, entonces que escriba nota no válida. Si ustedes se dan cuenta, en un solo condicional sí, de una vez evalúo ambas condiciones, si es mayor que 5 o si es menor que 1, a través de la utilización de este operador lógico que es el operador OR. Entonces lo hago en una sola línea, no necesito estar haciendo tantas comprobaciones, así como acá que hice ambas en sí separados. Lo hago de una sola vez
y ambas, si alguna de estas dos se cumple, porque estoy utilizando el operador lógico o, que en el otro video ya se van a dar cuenta cómo funciona, simplemente escribo que la nota no es válida. Si es mayor que 5 o menor que 1, simplemente la nota no es válida. Si esto no pasa, es decir, si sí está dentro de ese rango, va a pasar algo más. Si no, y dentro del si no abro un nuevo condicional si. Si la nota es mayor o igual que 3, entonces escribo ganó. Si no, obviamente si no es mayor o igual a 3, debe ser menor. Y si la nota es menor que 3, simplemente escribo perdió. Esta segunda forma, esta que tenemos aquí, es la que vamos a trabajar de ahora en adelante. Pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y me la van a responder a través del WhatsApp. Va a tener nota, va a tener una buena nota, va a tener nota de 5 al primero que me la responda al WhatsApp. Vamos a premiar a los madrugadores. Ese código que vimos al principio, este que está aquí, él me va a generar un error. ¿Qué error se muestra con la ejecución de ese código? La idea es entonces que usted lo analice, aplique paso por paso y se dé cuenta cuál es el error. La primera persona que me escriba al interno y me diga, profe, el error es tal, yo verifico si ese error es correcto, entonces usted tiene una buena calificación, yo inmediatamente escribo al grupo, ya hay alguien que se ganó la nota. Entonces, entre más temprano trabaje, verán primero esto que otras personas y quizás te puedes hacer ganador de esa buena nota en esta sesión de clases. ¿Cómo va a funcionar esta nota? Muy sencillo, la nota siempre va a ser de 5. Si usted que es el primero que me responde esto, usted se gana un 5. ¿Y dónde va ese 5? Le voy a reemplazar la menor nota que usted tenga dentro de la planilla por este 5. Así que yo creo que sí le funciona. Si se sacó un 3, ya no va a tener ese 3, va a tener el 5 gracias a esta pequeña participación. ¿Listo? Entonces simplemente me dices qué error se muestra con la ejecución de ese código, luego yo te digo si es verdad o no y así de sencillo te ganas el 5. Pero va a ser un solo 5, así que el que trabaje más temprano o el que se dé cuenta primero, a ese se gana el 5. Entonces habíamos dicho que íbamos a trabajar desde la segunda forma que habíamos visto. Es exactamente esta que tengo 12 líneas de código. A esas 12 líneas de código me toca aplicarles lo nuevo que dije que le iba a aplicar a todos mis pseudocódigos, que era la declaración de variables y las preguntas al usuario. Nos queda de esta forma, mire que no se alarga bastante, llega a 17 líneas y en la línea 2 estoy definiendo lo que es nota, límite superior, límite inferior y nota mínima, lo estoy definiendo como un real. Como real porque recuerden que las notas también tienen un punto decimal, puede ser 3,5, 4,1, 3,8. Estoy estableciendo el límite superior y le asigno el valor de 5. Recuerde que me gusta hacerlo así. Esto es una forma de estandarizar nuestro proceso. Porque qué tal que la evaluación cambie y ya te digan que el límite no es 5 sino 10. Entonces te toca buscar durante todo el programa donde utilizaste el 5 para cambiarlo por 10. Y donde utilizaste la nota mínima de 3, hay que cambiarla en ese caso por 6. Entonces tendrías que buscar durante por todo el pseudocódigo donde utilizaste el 3 para cambiarlo por 6. En cambio, si lo haces aquí al principio, simplemente lo cambias aquí y de ahí en adelante los programas, el programa, la variable asume ese valor y no necesitas cambiar más nada, solamente aquí. Entonces defino mi límite superior como 5, mi límite inferior como 1 y la nota mínima como 3. Luego hago las preguntas al usuario, que no lo había hecho anteriormente. Por favor, escriba una nota. Esa nota que me escribe el usuario lo guardo en una variable que se llama nota. Y ahora sí comienzo a hacer las preguntas lógicas. Si la nota es mayor al límite superior, que es 5, o si la nota es menor al límite inferior, que es 1, entonces voy a escribir nota no válida. Esta es la línea 3, y acá yo lo tengo en la línea 8. Simplemente reemplazo el 5 por el límite superior y reemplazo el 1 por el límite inferior. El resto funciona exactamente lo mismo. Entonces este sería nuestro pseudocódigo final. Aquí estoy otra vez comparándoles los pasos normales que deben cumplir todos los pseudocódigos. Tenemos el inicio, tenemos el fin,
tenemos que definimos las variables a utilizar. Aquí lo tenemos entre las líneas 2 y 5. Luego en las líneas 6 y 7 introduzco datos de entrada que se los estoy preguntando al usuario. Luego realizo los procesos en la línea 8 y 11. ¿Por qué en dos líneas? Porque como es con un condicional sí y un sí no, hay un proceso que se hace si la nota es mayor o igual, es mayor que 5 o si la nota es menor que 5, y hay un proceso que se hace si la nota está dentro de ese rango. Entonces por eso tengo dos procesos aquí. Todo depende de qué condición se cumpla. Y luego muestro salidas. Y las salidas, si ustedes se dan cuenta, también dependen de esas condiciones. Si esta condición se cumple, está esta salida. Si no, si esta condición se cumple, está esta salida. Y aún si esa condición no se cumple, puede que esté otra salida distinta. Pero si nos damos cuenta, estos algoritmos que estamos trabajando ahora cumplen con todos los pasos que debe tener un algoritmo normal, que nos exige la teoría que tengamos en un algoritmo. Ese algoritmo entonces ya lo tenemos listo para pasarlo a otro tipo de lenguaje de programación. Por ejemplo, en el código del Ceint nos quedaría de la siguiente forma. Aquí utilizamos 17 líneas y si nos damos cuenta en el Ceint también utilizamos 17 líneas. Significa que es muy parecido, funciona casi exactamente igual. Por eso le digo, si usted quiere hacer el pseudocódigo así como está el de la parte izquierda, está perfecto. Y si quiere hacer el pseudocódigo utilizando ahora el lenguaje Ceint, también está perfecto. Pero necesito que tenga la definición de las variables y las preguntas al usuario. Aquí es muy sencillo, simplemente casi transcribirlo de un lado al otro, así que no se nota mucho la diferencia, pero acá es donde quiero llegar y es donde pasamos de nuestro pseudocódigo, que lo tenemos en la parte izquierda, al lenguaje C++. Como ustedes saben, de la línea 1 al 4 es obligatorio, básicamente este es nuestro inicio, es obligatorio y luego comienzo a declarar las variables. Las declaro de tipo entero, nota, y aquí ya tuve un error, aquí debo declarar no de tipo entero sino de tipo float, me perdono. Aquí necesita ser tipo float, nota, límite superior, límite inferior y nota mínima. Luego al límite superior lo establezco como 5, límite superior lo establezco como 1. Aquí no es límite superior, es límite inferior. También tuve un error aquí. Entonces aquí no es int, es float. Es float el tipo de dato. Límite superior es 5. Aquí no es límite superior, es límite inferior, es 1. Y aquí no es límite superior tampoco, sino es nota mínima. Nota min es 3. Luego le pregunto al usuario, por favor escriba una nota y esa nota la guardo en una variable que se llama nota. Luego comienzo a hacer las preguntas. Si la nota es mayor al límite superior, o utilizo el condicional lógico o, que se escribe OR en C++, o si la nota es menor al límite inferior, escribo nota inválida. En el si no, agrego un sí. Y dentro de ese sí la pregunta es, si la nota es mayor o igual a la nota mínima, es decir, 3, usted gana la materia. Si no, usted entonces pierde la materia. Aquí tuve un par de errores y los errores son, no es tipo de dato entero, es tipo de dato float. Aquí en la declaración de estas variables es float. Y aquí en la segunda línea, que en este caso es en la séptima línea, es límite inferior. Aquí no es límite sub, lim-sub, no, es límite -inf inferior. Y aquí es nota-min. Al cambiar eso ya lo demás debe estar funcionando perfectamente. Entonces muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Si se dan cuenta y comenzamos a hacer unos pseudocódigos mucho más robustos, aplicando simplemente dos cosas más a lo que ya veníamos haciendo tradicionalmente. Entonces ahora declaramos variables y decimos simplemente qué tipo de valores pueden tener esas variables. Y también entonces lo otro que hacemos es pedirle información al usuario que nos sirve como datos de entrada. A partir de aquí ya construimos pseudocódigos mucho más fuertes, mucho más robustos y se nos hace muy sencillo pasar del pseudocódigo a cualquier lenguaje de programación. Solo tenemos que averiguar, preguntar, investigar cómo se hace lo que hicimos en el pseudocódigo en cierto lenguaje de programación. Entonces muchachos, espero que me haya hecho entender, espero que haya sido de su agrado el video y que se le hayan solucionado muchas de sus dudas. Igual estoy ahí atento al WhatsApp por si necesitan algo más.
Muchas gracias.